del tema que es en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Para nosotros darle inicio pues a este tema, el cual tratamos en el Congreso, hemos visto las buenas exposiciones tanto de Emily como de Ulises, como ahora los jóvenes de Orlando, y lo que hemos venido escuchando, cómo viene esa bendición y de parte de quién. Para eso yo pues me voy a basar ahora en Génesis 12, del versículo 1 al 3, que dice: Ahora Yuhei Bajei dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán benditas. Todo lo que estamos aquí hemos estado estudiando pues las parashot. Cuando escuchamos este texto nos vamos directamente a la parashá número 3. No sé si ustedes pues le hacen memoria a esa de la parashá número 3, Lech Lecha, que significa vete para ti o vete por tu propio bien. En ese pasaje vemos que el Eterno le hace una promesa a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero resulta muy curioso que el Eterno le diga a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros nos podemos preguntar, ¿pero por qué en Abraham? ¿Por qué no pudo ser en Noah? ¿Por qué no pudo hacerlo más hacia adelante? O sea, ¿por qué en Abraham? Sí, porque ciertamente en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque era la promesa que el Eterno tenía en esos tiempos. Entonces puede resultar una pregunta que pues jóvenes que tanto no conozcan del Eterno, estén nuevos aquí, o incluso los que estamos, puede decir: entonces, ¿qué están pasando con esas naciones que solamente ven sufrimiento, pobreza, dolor y escasez en abundancia? ¿Qué pasa con ellos si en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Bueno, por lo que nosotros entendemos que esas bendiciones se manifestarán en los que fueran como Abraham, los que obedezcan como él, los que hagan sus obras como él, que escuchaba la voz de Elohim y obedecía sin cuestionarle. Simplemente Yuhei Bajei le decía a Abraham a esto y él lo hacía, sin duda alguna. Entonces quiero que analicemos un poquito lo que está escrito en la Torá en Romanos 15:14. Dice: porque todo lo que escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Tanakh podemos pacientemente sujetarnos a nuestras esperanzas. Ciertamente en el pasado vemos que en este texto nos dice que todo lo que fue escrito en Abraham iba a ser hasta esta generación que estamos aquí, hasta estos jóvenes. Eso ya ha pasado hace tiempo, pero podemos analizar que por Abraham darnos ese ejemplo de obediencia, nosotros que queremos ser Israel empezamos en eso, porque sabemos que por causa del pecado nosotros fuimos y nos dispersamos por todas las naciones de la tierra, siendo el pueblo de Israel. Entonces, por medio de nuestro Mashiach Yeshua, es por el cual nosotros, pues, por su muerte, podemos volver a lo que es la verdad, a lo que es a nuestra tribu. O sea, a mí me impactó mucho lo que dijo el joven de Orlando, como a él se le parte el corazón al ver todo esto, pero es porque ya él tiene su identidad clara y se siente Israel. Muchas veces, hablo en mi caso, cuando pasó lo de el año pasado con Israel, yo sentí un impacto, pero yo me preguntaba en la noche: ¿por qué yo no sufro tanto como yo he visto a mis hermanos sufrir? ¿Por qué yo no siento eso aún? Y yo me cuestionaba, y es porque llegué a entender que yo estoy recibiendo la ciudadanía de Israel, y yo sentía más rabia que ese dolor, porque sentía que era algo injusto. Y me dio a reconocer que muchas personas lo van a manifestar ese amor y ese cariño de diferente manera. Muchos pueden, viendo eso, empezar a alabar al Eterno. Otros pueden llorar de sufrimiento. Otros pueden empoderarse para querer llevar un mensaje a todas las naciones y contarles la verdad. Porque ciertamente sus medios no han, pues, dañado todo. ¿Dónde radica el por qué no nos han alcanzado esas bendiciones? Porque muchos de nosotros podemos ponernos a analizar: ok, en Abraham van a ser benditas las naciones de la tierra, yo estoy aquí ahora, ¿por qué a mí no me han llegado esas bendiciones? Porque no hemos creído como creyó Abraham. Yo creo que todo lo que estamos aquí estamos claros del significado de la fe. La fe significa obediencia. Entonces,
No todos obedecemos la voz de Elohim y, no hacemos, y mayormente nos queremos hacer sabios por nuestro propio conocimiento y no buscamos el favor del Eterno. Entonces terminamos haciendo nuestra propia voluntad, lamentablemente. Abraham no hizo eso, Abraham obedeció. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que sus padres le dicen, oh, no haga tal cosa, y tú lo haces y te pasa algo. Yo una vez en mi país, en el colegio que yo estaba, hacían como unos tours en bicicleta y todo eso. Mi mamá me dijo a mí, Ezequiel, no te vayas todavía, no gastes ese dinero en rentar una bicicleta mejor que te van a prestar una. Yo de cabeza dura, creyendo que yo me la sé toda, yo dije, no mami, yo tengo ese dinero ahí, yo voy para allá. Yo lo que estoy fiebroso y quiero llegar. O sea, estoy ansioso por ir ahí. Bueno, resulta acontece que cuando yo llegué a rentar la bicicleta, era una bicicleta, en buen dominicano, de Taltalá. O sea, esa bicicleta no servía, los frenos, solamente tenía freno delantero. Y cuando veníamos bajando, porque en Bonao hay muchas montañas, y el bicitour era para la montaña, ida y vuelta. Cuando yo vengo bajando de ahí, me encuentro, obvio, con el tráfico de todos, y me toca frenar de golpe. Y yo nada más con freno de adelante. Yo casi me caigo y me rompo la boca, por no llevarme de mi mamá. Entonces eso pasa muchas veces. Nosotros por no llevarnos del Eterno, por no buscar el favor, o sea, lo que Él quiera en nuestra vida, lamentablemente chocamos con esa pared. Pero el Eterno no tiene la culpa de eso. Nosotros no podemos venir a decir, no, Eterno, tú me dejaste hacer eso. No, no, no. El Eterno a nosotros nos dio la fórmula y la solución de eso para que nosotros no chequemos con esa pared, sino que salgamos por la puerta. Pero nosotros no queremos hacer sabio en eso. Y ahí es donde nos diferencia mucho lo que hacía Abraham a nosotros. Abraham solamente escuchaba y decía, no, yo voy a hacer tal y como tú digas. O sea, una persona que el Eterno le dé su primogénito, con su mujer, con su amada, y que venga al rato y te diga, sacrifícalo para mí. Cualquiera de los padres que están aquí van a analizar, o sea, eso es un dolor grande. Y lo que decir ese hombre, sí, tal como tú dijiste, yo lo haré, es fuerte. No cualquier persona haría eso. Esta es la forma en que muchas veces reaccionamos cuando nosotros pues escuchamos eso. Por tal motivo viene a nuestro pensamiento, es que nosotros somos jóvenes, no hemos vivido la vida. Nuestros padres salían, iban a fiesta, compartían con amigos, por lo que nosotros entendemos que nosotros debemos de vivir así también. Esta es la forma en que muchas veces los jóvenes, y me incluyo yo, pensábamos así. Se los digo por mi propia experiencia, porque yo decía lo mismo. Yo decía, yo soy el primero que tiene que ponerse ese sombrero, por así decirlo. Y o sea, lo grande del caso era que yo pensaba así y aún así yo quería que el Eterno me bendijera como bendijo a Abraham. Pero ¿cómo lo iba a hacer si yo solamente quería estar pues en mis propios caminos? Muchas veces queremos exigirle cosas al Eterno que nosotros no merecemos en ese momento. Porque no es que esas bendiciones no nos pertenezcan, sí, porque nosotros somos Israel. Pero para que esas bendiciones lleguen a nuestra vida, nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es lo sagrado de lo profano y en cuál camino nosotros queremos ir, si por la puerta ancha o por la angosta. Sencillamente, yo puedo decir en lo personal, yo no andaba en la voluntad del Padre hace unos años atrás. Como yo no obedecí la voz del Eterno, la cual es su Torah, ni andaba en su obediencia a sus mandamientos, pues yo tampoco iba a ver esas bendiciones de Abraham. Ahora yo quiero hablarle un poquito sobre mí, porque muchos pues me llegaron a conocer, porque el Pastor Santo llegó a darme oportunidad a Nueva Generación en Torah en dar enseñanzas. El año pasado me vieron en salmista y muchas veces me han visto involucrado. Esa persona que ustedes veían ahí no es el Ezequiel que es ahora. Yo apenas tengo un año, creo, o si no ya voy para el año, que empecé a guardar mandamientos. Porque en Anior yo pude recibir mi identidad y esa luz. Yo vivía una vida básicamente más afuera que adentro. Y ojo, yo nací en el cristianismo. Mi papá, cuando yo nací, era el líder de la alabanza de una de la iglesia más grande que hay en mi pueblo. Yo nací yendo a ensayos. Yo nací escuchando la palabra de Dios. Y aún así, yo quise hacerme sabio.
yo me dejaba guiar pues de la familia mía de parte de madre, que era con la que más simpatizaba, y yo decía, no, pero que yo quiero ver qué es eso, yo quiero saber lo que baila bachata, yo quiero saber lo que es el trago. Y mayormente yo digo que me impactó a mis 15 años. Cambié de colegio, yo antes era gordito y llegué a sufrir bullying. Y eso de una forma u otra marcó mucho mi vida, porque yo llegué a escuchar comentarios así, bueno, de niñas que me decían, ay, tú eres muy bonito, pero es que ese cuerpecito tuyo no está, mi hijo. Aunque es chistoso ahora y todo, eso llegó a mí a marcarme mucho emocionalmente. Y yo pues llegué a tomar la decisión de yo querer bajar de peso. Y a mis 14 años, de 181 libras que yo pesaba, llegué a bajar a 152 libras. Y ya después de ahí entró la pandemia, entonces nadie me había vuelto a ver después que yo estaba así. Cuando entro a mi colegio nuevo, yo jugaba baloncesto y yo entro al equipo. Entonces, por lo menos en ese colegio, el que estaba en el equipo de baloncesto, como me imagino que pasa en Estados Unidos también, tú estás como en el centro de todos te ven a ti y eso. Pues yo empecé a juntarme con las personas que no eran necesarias. Yo empecé a salir a fiesta, a tomar trago y háganse de cuenta que yo empecé a hacer eso conociendo la Torá. Porque nosotros recibimos el llamamiento del Eterno hace 3 años. Yo no pensaba estar aquí. En mi mente no pasaba que yo iba a servir al Eterno como pues Él ha hecho ese cambio en mi vida. Es algo que no me llena de orgullo, pero tampoco me da vergüenza decirlo, porque sé que tal vez lo que a mí me ha pasado puede ayudar a muchos. Yo tenía siempre pues esa disputa con mi papá, de que él siempre desde el cristianismo me prohibía cosas y yo lo veía como mal, en vez de yo pensar, eso es por mi bien que él lo hace. Y yo pues decidí dejarme de llevar de mis amigos y a mis 15 años fue la primera vez que yo pisé una discoteca, que como muchos saben es ilegal porque uno no es mayor de edad. Pero mayormente pues en muchos países latinoamericanos está ese libertinaje. Y como yo no aparentaba que tenía 15, pues me dejaban pasar y eso. Me vi involucrado en problemas, saliendo mucho y algo que a mí me afectó mucho fue que yo sabía que eso era lo incorrecto. Yo conocía lo que eran los mandamientos del Eterno. Yo sabía lo que era bien y lo que era malo y yo decidí hacer lo malo. Y en mi vida, a mis 16 años, vino una situación muy, muy fuerte para mí y para mi familia, que fue que yo me enfermé de un parásito y tenía úlceras en el estómago, esos son como llagas, y eso a mí me atacó mi sistema nervioso. Y yo pensaba que ese dolor de estómago, ya por eso yo me iba a morir. También porque me llegó a la mente cuando murió mi abuelo, que murió de una bola del estómago. Y yo entonces lo reflejaba en eso. Yo decía, yo tengo una bola ahí. Es tan tal que yo, la primera noche que me dio el primer ataque de ansiedad, así, de pánico, mi papá me dijo, ponte a orar. Y si el Eterno te quiere llevar ahí, que te lleve. Así de fuerte me lo dijo mi papá. Y yo fui donde él, yo le dije, papi, yo siento que me falta la respiración. ¿Qué es esto que la presión? Mi papá me llevó al médico y cuando me tomaron la presión y todo, me dijeron, ¿pero es que tú estás bien? Me preguntó el médico, ¿tú juegas algún deporte? Y yo le dije que sí, que yo juego baloncesto. Y él me dijo, tú tienes que vencer eso que tú tienes. Y en vez de a mí ponerme algo para el dolor de estómago que tenía, me pusieron un relajante, porque yo estaba demasiado histérico. Pasaron los días y yo no encontraba qué hacer. Me sentía desesperado. Lo hermano mío, él es mi hermano del medio, él es fuerte y es como que duro de ponerse así, como si fuera, no sensible, sino como blandito, por así decirlo. Y no exponiéndote, tranquilo. Entonces, ellos estaban demasiado preocupados por mí, porque fue raro, nunca me habían visto así. Yo pesaba en ese entonces 160 libras, estaba en el gimnasio y bajé a 140. O sea, de la que el peso mío supuestamente era 150, pero como había conseguido masa muscular, estaba bien. Yo bajé a 140 y me puse súper flaco. Yo tuve que llamar al pastor. Me acuerdo yo que yo le envié mensaje al pastor Diego porque me sentía desesperado. Y mi papá me dijo, el encargado de eso es Santos. Diego estaba muy ocupado. Si no me recuerdo, estaba viajando a México y yo llamé a Pastor Santos. Yo me sentía
en una caja encerrado. Y el pastor me había dicho a mí, esa situación que tú tienes en tu vida, el Eterno ha permitido que pase. Yo no le entendía por qué en ese momento. Y verdaderamente fue así. El pastor Santo ahí fue cuando me involucró más en Nueva Generación en Torah, porque él me dijo que en mí había un liderazgo, yo no sabía en qué. Y ahí ya yo pude sanar con el Eterno y todo, pero fui tan mal agradecido que a los 2 meses de ya yo terminar mi proceso, volví y me descarrié. Ahí fue cuando volví, caí otra vez. Estaba en discoteca, estaba en fiesta, tomando trago, y no sé de qué razón, cuando yo fui al primer congreso en Georgia, yo supuestamente dije que iba a cambiar. Yo. Y yo llegué a mi casa con esa unción y todo, y fue pura emoción. Volví otra vez y pequé. Y esta vez pequé tan grave que o sea, sabemos cuando en la Torah dice que cuando tú pecas y el Ruach está dentro de ti, tú sientes ese remordimiento. Yo llegué al punto de que yo no sentí ese remordimiento. A mí me daba igual todo. Y yo pedía perdón en las noches y dejé de hacerlo, porque yo me sentí hipócrita. Yo decía, yo no soy merecedor ni siquiera del perdón, o sea, porque yo sigo haciendo. Yo pedía perdón hoy en la noche y yo me despertaba y ya pecaba, literal, pecaba el otro día. Y era así, día tras día tras día. Un día me llama la pastora Viviana y me hace la oferta de que si yo quiero ser parte de los salmistas, y yo acepté. Ahí mi papá me había hecho líder de alabanza y yo seguía pecando. Yo iba, le decía algo a los hermanos y ministraba en el altar. Entonces yo salía del altar y pecaba. Yo llegué al punto a que yo corrompí el Shabbat, que nunca lo había hecho, así como de irme a otra actividad. Y yo iba y ministraba, bajaba del altar, me cambiaba y me iba para mi juego de baloncesto. Nosotros ganamos ese torneo, pero yo no lucí de la forma que yo debía lucir. Y lo que sí me gané de eso fue una consecuencia de pecado. Y tuve un desgarre en mi rodilla. Yo no encontraba ya qué hacer con mi vida. No le digo que pensé en el suicidio ni nada, pero espiritualmente me sentía muerto. Y algo que me ayudó mucho fue que yo vi a mi hermano y él tuvo un cambio en su vida. Antes el que era más espiritual en mi casa era yo, cuando estábamos en el cristianismo, e incluso cuando empezamos en Torah. Hubo un momento que yo me aparté de todo y él cogió la batuta de hermano mayor y empezó a darme ese ejemplo. Y yo decía, pero ¿cómo él puede estar así? Yo no. Yo conociendo esto, yo sabiendo de la Torah, naciendo literalmente con la Biblia. Los nombres de nosotros son respuesta del Eterno a mis padres. Ezequiel, Gabriel, mi hermano mayor se llama Emmanuel. Mi papá me dijeron, ustedes son concebidos y fueron concebidos en base a oración. O sea, yo vengo siendo marcado desde la niñez, pero yo no entendía eso. Yo quería vivir mi vida de joven, la vida alegre, que esa es la vida. Y yo llegaba a mi casa, ya cuando yo ni sentía ese remordimiento, y yo miraba al cielo y yo no sentía paz. Me sentía incómodo. Yo hice mucho daño a personas. Dañé mucho. Siento que esa parte yo la pude sanar porque ese daño que yo recibí cuando me hacían bullying, yo lo devolví. Se lo hice a otras chicas, se lo hice a personas cercanas a mí y yo hice mucho daño, del cual hasta el sol de hoy me arrepiento muchísimo. Y dañé muchos corazones. Pero el Eterno me ayudó también a restaurar corazones que dañé, a poder pedir perdón y hacerlo. Y a mí, las semanas antes del congreso, me sentó a hablar una persona que quiero mucho, que la quiero como si fuera mi madre. Está allá en la Keilah y ella me dijo, Ezequiel, tú estás haciendo las cosas mal. Tú eres un líder. Y ella no me habló con amor, ella me habló fuerte. Y yo le evadía la mirada, la miraba mal. Y me dijo, aunque tú hagas eso y tú no lo entiendas ahora, yo lo hago por amor, porque yo te amo a ti. En esa noche yo pude meditar en mi cuarto y yo dije, yo quiero un cambio. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Y yo empecé a declarar en mi vida y a proclamarlo, no. En el congreso yo voy a tener un cambio. Yo llegué al punto que yo no quería participar en salmista. La pastora Viviana es testigo que yo era el más irresponsable del grupo. Y todo lo que estaba en los salmistas del año pasado le pueden preguntar. Yo no me sabía la letra de las canciones, a lo miren entraba tarde, porque no me importaba nada. A mí no me importaba lo que yo hacía, yo solamente quería estar en el mundo. Supuestamente yo quería llegar incluso a jugar en un college.
el básquetbol. Y me ven ahora y tengo meses que no juego baloncesto y me da igual, porque esa no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que yo siguiera a Él. Y cuando llegué al Congreso, pues me recogió el Pastor Santo y bendigo mucho al Eterno por la vida de él y su esposa, por el apoyo que me han dado. Y yo pude decidir, no, yo voy a cambiar. El pastor me llegó a hablar, hablamos bien. Y recuerdo que en los últimos días habían dado testimonios ya al final. Y el pastor nos dijo a nosotros en el cuarto, que él era nuestro líder ahí de la cabaña, yo quiero verle a usted el año que viene haciéndolo. Y yo le dije a él, no sé si usted se acuerda, yo lo voy a dar el año que entra. Y para la gloria del Padre estoy aquí sirviéndole y puedo decir que mi vida ha cambiado y no ha sido fácil. Han venido muchos tropiezos, pero desde que yo tomé esa decisión de cambiar, yo he visto bendiciones. El Eterno me ha abierto puertas, me ha dado cosas que yo digo, wow, ¿cómo podía? O sea, cosas que yo no veía bien y yo decía, ¿cómo el Eterno iba a poder bendecirme en eso? Pero ¿qué pasó? Yo tenía fe que Él me iba a dar esa bendición. Y no sé si ustedes recuerdan lo que dije antes, la fe es obediencia. El Eterno me dio eso porque yo empecé a obedecer sus mandamientos. Por esa obediencia, Él a mí me dijo, ten, mi hijo, tú te mereces eso. Y ha empezado a abrirme puertas. Que han habido tropiezos, bastantes. Yo he caído, pero en esas caídas yo no digo, yo me voy a quedar ahí como hubiera hecho mi yo del pasado. Yo me levanto de esa caída y voy a hacer ese llamado. ¿Cuál? El que el Padre tiene para mí. El Padre yo sé que tiene cosas buenas para mi vida y bendiciones, así como tiene para ustedes. Tal vez ustedes ahora mismo se pueden sentir encerrados, al igual que yo me sentí, o pueden pensar, ¿qué propósito tiene el Eterno para mí? En la obediencia lo van a encontrar, en las Escrituras lo van a ver. No es, o sea, tenemos que cambiar ese pensar de decir, oh, yo no sé lo que va a ser de mí en el mañana. Si en la misma Torah dice que por medio de la obediencia van a venir frutos de bienaventuranza, salud, vida, prosperidad. A Abraham nunca le faltó nada. A Abraham nunca le faltó nada y el Padre le entregó una herencia demasiado grande, que para buscarle la esposa a su hijo mandó oro, joyas, camellos, mandó de todo. Pero ¿por qué fue eso? Por obediencia. Y bueno, yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, los que tengan sus Biblias, en el capítulo 11, versículo del 4 al 12, porque aquí vamos a ver personas de la Torá que por medio de la obediencia pudieron recibir esa bendición. Esa bendición que yo sé que ustedes ahora en este momento, si deciden caminar en la verdad, si deciden guardar esos mandamientos, van a venir. ¿De qué forma? Yo no se lo puedo decir, el Eterno es el que sabe. Él por cada paso que tú des te va a demostrar cosas nuevas. Bueno, dice así: por la confianza, Abel ofreció mayor sacrificio a Caín, y por esto fue declarado justificado, dando a Yud-Heh y Vah-Heh testimonio a él sobre la base de sus obras. Por medio de haber confiado, todavía continuaba hablando, aunque está muerto. Por la confianza, Hanof fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Él no fue encontrado porque Yud-Heh y Vah-Heh lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado de haber sido de muy placentero a Yud-Heh y Vah-Heh. Y sin tener confianza es imposible ser muy placentero a Yud-Heh y Vah-Heh, porque cualquiera que se acerque a él tiene que tener la confianza de que en él realidad existe y que él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. O sea, ese texto es bastante clave para nosotros poder analizar las bendiciones que pueden venir a nuestra vida por medio de la obediencia. Ciertamente, si nosotros confiamos en el Eterno, van a venir esas bendiciones. Y yo sé que no es fácil confiar. Muchas veces por los daños que hemos tenido en nuestro pasado, no confiamos incluso en personas. Yo no llegué a confiar en muchas personas por el daño que me hacían, porque yo daba mi corazón y siempre lo agarraban y pues lo hacían como que no importaba nada. Yo siempre en amistades, cualquier cosa que yo quisiera tener, daba siempre lo mejor de mí y agarraban eso como que nada valía la pena. Y yo entendí que en el Eterno yo sí debí confiar, en que Él sí iba a ser mi socorro. Y esa confianza viene por medio de la fe, de la obediencia, que es un paso que muchos debemos de tener en claro y tomarlo.
Ya nosotros tenemos estas herramientas. Nosotros ya tenemos lo que debemos de hacer para que esas bendiciones puedan venir a nuestra vida. Ahora, está en ti tú ponerlo en obra. Ya no está en los pastores. Ellos siguen dándonos estudio, presentándonos todo, pero en nosotros está ahora el decir si yo quiero esa bendición o no. La decisión está en tus manos. El Eterno ya te mostró la verdad. Esto que está aquí, muchos jóvenes quisieran tenerlo. Se lo digo yo hubiera querido tener en Bonao una comunidad como esta, pero el Padre me la dio, aunque esté a la distancia me la ha dado y ya ha empezado a surgir. Para la gloria del Padre, aquí solamente en el Congreso veníamos mi hermano y yo al primero, y luego fuimos 3 jóvenes. Ya ahora somos, creo que 5 jóvenes estamos aquí, creo yo, y otros no pudieron venir porque la cita del consulado se la aplazaron. Si no, hubiera mucho más jóvenes de Bonao. Es decir, el Eterno, mediante a la obediencia tuya, va a seguir añadiendo todo lo que Él quiere, porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe que Abraham no quería sacrificar a Isaac. Él lo sabía, que Abraham en su corazón quería tener a su hijo, pero a Abraham no le importó eso. Abraham quiso obedecer. ¿Y qué hizo el Eterno? El Eterno, por medio del camino, le mandó un ángel que le dijo que no lo hiciera, y le puso un cordero. ¿Y ustedes saben quién era ese cordero que estaba ahí? Ese cordero representaba a Yeshua, porque por Él es que nosotros estamos aquí. Yeshua, por la muerte que Él tuvo en ese madero, por misericordia, que nosotros ahora podemos decir que somos Israel. Y yo no sé ustedes, pero a mí sí me gustaría escuchar un yo soy Israel. Yo soy Israel. Voy a terminar ya terminando de leerle estos versículos del mismo Hebreo, y ya casi estamos acabando. Por la confianza, Noah, después de recibir advertencia divina acerca de las cosas que todavía no se veían, fue lleno del temor Kadosh, e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa confianza, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. Por la confianza, Abraham ofreció, después de que fue llamado a salir, o sea, a salir de su casa, a dejar a su familia atrás, al lugar que Yud-Hei Vahei le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Él solamente confió. Por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él, porque estaba aguardando esperanza la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Yud-Hei Vahei. Por la confianza él recibió potencia para engendrar un hijo, porque su edad para eso ya le había pasado, y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza, por lo cual este hombre que está virtualmente muerto engendró Sera, tan numerosa como las estrellas del firmamento, e incontables como los gramos de la arena de la orilla del mar. Todos estos hombres y mujeres del Eterno, que en ese sitial de Todopoderoso fueron obedientes al mandato del Eterno y disfrutaron de las bendiciones que fueron dadas a nuestro padre Abraham, porque viene desde la antigüedad de esa promesa. No es porque digamos, yo estudio raíces hebreas, yo soy Israel, yo guardo Shabbat. Todo esto es parte, pero no lo es todo, ya que a nosotros nos toca hacer como aquel ejemplo que vemos en el libro de Ruth, cuando ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En otras palabras, yo humedeceré las leyes de tu pueblo, el cual se somete a ese Dios del cual yo quiero ser parte. Por lo que, hermanos y hermanas del Eterno, yo lo convoco a ustedes a que se sometan solamente a oír la voz del Padre, a guardar sus mandamientos. Así que les animo que seamos hacedores de la Torá, así como esa promesa que hay en ti, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque nosotros somos parte de Abraham, se pueda cumplir en nosotros.
Y para despedirme me gustaría pues tocar una canción si da todavía el tiempo.